Tengo el honor de estar en comunicación con su excelencia, Monseñor Juan Antonio Ugarte, obispo emérito del Cusco. Excelencia, muy amable por acceder a esta entrevista, muy gentil como siempre. Encantado, encantado a sus órdenes. Eminencia, lamentablemente hay algunas declaraciones confusas, por ejemplo las de Bergoglio, que dicen que defender al pobre no es ser comunista, y el comunismo está condenado por el magisterio de la Iglesia y por los papas de feliz memoria. ¿Qué nos puede Pero decir de esta ideología atea? no es una ideología atea. La defensa del pobre está en el Evangelio. No, la ideología atea del comunismo, que Bergoglio trata de El comunismo suavizar. ateo, pero es que hay que distinguir. Lo que ha dicho el Papa es que defender a los pobres no es comunismo. ¿Y es verdad? Así es. Defender a los pobres no es comunismo. Lo que hacen los comunistas es utilizar a los pobres. Utilizar a los pobres para sus fines políticos. Y eso sí que está muy mal. Y eso sí que está condenado por la Iglesia. Pero defender a los pobres, no. Bienaventurado a los pobres. Pero los pobres no solamente, cuando el Evangelio habla de los pobres, no solamente se refiere a la pobreza en sentido material, a la pobreza sociológica. Bienaventurado a los pobres de espíritu. La pobreza de espíritu es otra cosa distinta. La pobreza de espíritu es más que tener o no tener cosas, es estar desprendido de las cosas que se tienen y se usan. No tener nada como propio, no tener nada superfluo, no quejarse cuando te falta lo necesario y no aferrarte a las cosas que tienes. Las cosas que tienes y usas no pueden ocupar un lugar en tu corazón. Eso es lo importante. Esa es la verdadera pobreza que todos los cristianos debemos procurar vivir, no apegarnos a las cosas materiales. No deben ocupar un lugar quitándoselo a Dios. De eso se trata. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Perú? Porque muchos dicen que Perú Libre es un partido marxista, incluso ellos mismos se catalogan Absolutamente así, y el marxista. marxismo está condenado por la Iglesia. Absolutamente marxista, totalmente comunista. Lo que pasa es que ahora está intentando aguar un poco el discurso y han cedido ante una izquierda más moderada que les ha, digamos, puesto condiciones les ha puesto una especie de hoja de ruta, que está aquí de moda eso de la hoja de ruta, que le impuso Vargas Llosa a Ollanta Humala, ¿no? Anteriormente. Entonces, esta vez esa izquierda extrema, pero no tan extrema como la de Castillo, le está imponiendo un discurso más moderado para apoyarle. Pero cuando uno escucha lo que decía este hombre, Pedro Castillo, en sus primeros discursos, era una total división y un total enfrentamiento de lucha de clases, pero absoluto, y que sonaba a la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Entonces, es un discurso totalmente trasnochado de un comunismo primitivo. Se podría decir que es una hipocresía lo que dice Pedro Castillo, porque él también se autopercibe como evangélico. Bueno, no sé qué será, ¿no? Eso. Pero tengan en cuenta que para un comunista, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que me interesa en este momento. Y en este momento esa verdad puede ser A y después puede ser B. La misma cosa. Puede ser blanco, puede ser negro, no me importa. Lo que a mí me interesa en ese momento, lo que a mí me conviene en ese momento, es la verdad. Por lo tanto, no se puede discutir con ellos, porque no hay una postura coherente. Cambian según les interese, Entonces, y eso ha quedado muy claro. Diferentes papas han condenado el comunismo y el socialismo, no nos olvidemos. También está condenado. Lo que pasa es que hay un socialismo democrático europeo que ha ido cambiando
¿no? Los socialdemócratas, ¿no? Que han ido cambiando, pero el socialismo extremo, fuerte, también está condenado por ellos. Porque eso como han ido apareciendo muchos carteles en Lima porque la gente tiene miedo, de verdad. Nosotros hemos sufrido, en la época de Velasco, hemos sufrido, y después, no digamos, en la época del terrorismo, hemos sufrido mucho un terrorismo de Sendero Luminoso, y esto es un nuevo sendero. Incluso hay algo muy peligroso, el acercamiento de la gente de Verónica Mendoza y del ex sacerdote Arana, que son partidos pro aborto y pro ideología de género. El cura Arana, ex cura Arana, sacerdote sigue siendo, o sea, sacerdote in eternum. Lo que es ex cura ya no tiene ninguna cura de almas, ya no es cura. Por suerte, gracias a Dios. Sí, sí tiene 0.2%. No tiene nada que ofrecer. El apoyo de este pobre hombre no significa absolutamente nada. La Mendoza todavía tiene algún peso, pero Arana no tiene ningún peso político. ¿Un infiltrado dentro de la iglesia, Marco Arana Segarra? No creo. Simplemente es un pobre hombre. Es un pobre hombre que se ha dejado engañar, que se ha dejado... yo no sé, no puedo meterme en su conciencia, pues, no lo sé. Pero indudablemente, políticamente, no tiene el más mínimo peso. Y eso, hasta cierto punto, tranquiliza, pues, ¿no? Muy bien que diga lo que quiera, no tiene influencia ninguna, ¿no? Pero sí, indudablemente estamos en una encrucijada tremenda, porque ese escoger no es simplemente unas elecciones cualquiera, sino que es escoger entre una democracia con todos los defectos que se quiera, con todas las dificultades que se quiera. Uno puede estar o no de acuerdo con el fujimorismo o con Keiko Fujimori, que no es pues el fujimorismo de su padre, y menos todavía el error de Fujimori fue caer en las garras de Montesinos, ¿no? Ese es el hombre terrible. Hay mucha gente que quiere mucho a Fujimori, hizo mucho por el Perú, hizo cosas muy malas también, pero no olvidemos que Fujimori venció el terrorismo, pacificó las fronteras del norte y del sur y cortó la inflación brutal que teníamos. Y también, que es algo importante, estableció el Día del Niño por Nacer en el Perú. También. El 5 de marzo, fue prohibido. También, aunque también hubo la ligadura de trompas, etcétera. O sea que ese tema mejor no lo tocamos porque ahora se lo están sacando gente que nunca le ha importado el tema. Se lo están sacando como arma, pero nada más. Pero todo el mundo reconoce, con la boca chiquita, eso sí, ya, reconocen que a partir de los 90 el Perú fue creciendo y cambió totalmente. Y fuimos siendo un país desarrollado. Ahora se han mezclado todos estos presidentes corruptos que hemos tenido y con la pandemia, que debe ser un poco la puntilla para... No digamos si caemos en manos del comunismo. O sea, usted abiertamente está diciendo que los peruanos tendrían que votar por Keiko Fujimori. Por supuesto. No, vamos a ver, aclarando que yo no apoyo políticamente a nadie, ni a López Aliaga, siquiera, al que conozco mucho y ha sido mi alumno en Piura. O sea que, sí, porque ambos son del Opus Dei. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. O sea, yo políticamente soy absolutamente independiente, pero en esta elección concreta no se trata de votar por el fujimorismo o por otro. No. Es votar por salvar al Perú o caer en el comunismo. Por lo tanto, yo digo que habrá que votar por Keiko, incluso tapándose la nariz. Como decía alguien, tratándose de risa después de la elección primera, decía que había, no dijo por qué. Pintado, dijo. Porque claro,
ante la situación en la encrucijada en la que estamos, no, para un cristiano, para un creyente, no hay duda por quién votar. No hay duda por quién ¿Qué votar. opina de las críticas maliciosas que están haciendo algunos sectores a su eminencia, el cardenal Barreto, diciendo que es comunista, que está El cardenal Barreto, se ha ido un poco de la lengua, se ha metido a opinar en temas políticos, que yo, fíjese que estoy intentando librarme de todo y estoy aclarando de que mi postura no es política. Cometió el error de soltar unas opiniones políticas muy controvertidas. Y entonces, claro, le han contestado. Y le han contestado muy duro. Porque una de las cosas y eso ha sido, digamos, la gotita que rebalsó el vaso, hablando de los jugadores de la selección nacional que habían, con la camiseta de la selección puesta, habían opinado a favor de Keiko, dijo que no debían, ellos podían opinar lo que quisieran, pero que no debían usar la sagrada camiseta de la selección. Eso ha supuesto que la primera ministra dijera que cada uno podía usar la camiseta que quisiera, que eso no había. Y, lógicamente, le han dicho, le han contestado diciéndole, usted no, para hablar de política, quítese la cruz pectoral y el traje clerical, porque esos sí son sagrados. La camiseta no es sagrada. Le han contestado. Entonces, ha dado pie a que le falten el respeto. Cosa que no habría que permitirlo. Que no hay que cardenal de la permitir. Iglesia Católica, un príncipe de la Iglesia. Exactamente, no hay que permitir. Como tampoco habría que permitir que le falten el respeto a Cipriani, que le digan que es de derecha, claro, que es humorista, que lamentablemente. también le faltan el respeto, porque también dice cosas que yo lo quiero mucho a Juan Luis, nos conocemos desde hace un montonal de años, y lo quiero mucho, y es muy valioso, muy valioso. Pero a veces pues se va de boca, ¿no? Entonces le contestan. Aparte de que hay gente que lo odia, pero es un hombre que también sabe parar, ¿no? Hablando de su eminencia, el cardenal Cipriani, una vez en una charla, él dijo del lenguaje coloquial que los derechos humanos son cojudeces y se escandalizaron. Lo mismo que ahora no dicen nada cuando Bermejo dijo las pelotudeces democráticas. ¿Cómo se puede entender esta doble moral de algunos a la hora de juzgar? Y se lo están echando en cara, o sea, también se fue de boca por tonterías. Pero Cipriani no decía los derechos humanos, sino se refería a una publicación concreta. O sea, no de los derechos humanos. Él no ha dicho que los derechos humanos sean eso, sino que esa publicación, la que pasa es que han sacado de contexto la frase y se la han echado en cara. Pero no, él jamás ha dicho que los derechos humanos sean eso, sino que esa situación, que esa cosa concreta era una cojudez. Que eso fue lo que dijo. Pero se lo han echado en cara. Ese es el problema también de no saber morderse la lengua, pues, porque los eclesiásticos no debemos opinar, lo dice el Código de Derecho Canónico además, no debemos opinar en política concreta. Por eso yo aclaro, lo que yo estoy diciendo de que no nos va a quedar más remedio que votar por la democracia, votar por el Perú, porque estar en contra... Como usted dijo, votar por Keiko, pero tapándose la nariz. Pues, yo no voy a opinar si eso es bueno o es malo. O sea, yo no voy a opinar si Fujimori tuvo errores y aciertos. Lo que pasa es que la gente lo odia. Fíjese, el comunismo jamás ha perdonado. No perdona a Franco España.
no perdonó a Pinochet en Chile, no perdonó a Videla en Argentina. ¿No? No sé si me estoy metiendo demasiado en el asunto. No ha perdonado a Fujimori aquí, que lo derrotó al comunismo. Entonces, y ellos jamás perdonan, no saben lo que es perdonar. El perdonar es cristiano, ellos no son cristianos. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Hay gente que odia a Fujimori. Y a mí me ha asombrado. Fíjense cómo se dan las cosas de graves, que Vargas Llosa, que no puede haber a Fujimori ni en pintura, ha dicho que hay que votar por Keiko. Y ha invitado. Lo mismo lo dijo otro gran intelectual peruano, el doctor Martín Belaúnde Moreira, que claro. fue muy crítico cuando era decano del Colegio de Abogados, dijo que el fujimorismo sería de mal menor a un bien mayor. Bueno, yo ya no me meto en calificar qué cosa sería, pero en este caso concreto yo creo que hay que votar en conciencia en contra del comunismo. Si estás a favor o en contra de Fujimorismo ya es otro problema. Pero todas las fuerzas que no sean de extrema izquierda se están uniendo, porque la gente tiene miedo, verdadero miedo. Hemos pasado nosotros, claro, lo que pasa es que la gente joven los millennials no saben lo que ha pasado en el Perú. En los años 70, 80, 90, hasta el 90, hemos tenido un terrorismo brutal. Y los ronderos de Ayacucho, porque claro, este señor ha dicho que los ronderos están a su favor, los ronderos de Ayacucho, que son los que han sufrido, los de Cipriani además, los ronderos, han declarado que ellos recuerdan lo que era todo Sendero Luminoso, lo recuerdan muy claramente y no están de acuerdo. Muchas gracias, Excelencia, por estas palabras a 15 días de la encantado. Yo aclaro que yo prefiero que nunca procuro que no se me escape ninguna opinión política partidaria, porque yo tengo que estar como Cristo en la cruz, con los brazos abiertos para recibir a todos. Pero, lógicamente, tengo que hablar claro de la doctrina de la Iglesia que ha condenado muchos papas. Hay toda una lista por ahí en unos de esos memes que van saliendo, toda una lista de papas con frases concretas de los papas condenando el comunismo. Muchos. Por lo tanto, tenemos que librarnos de la posibilidad de caer en el comunismo. De eso se trata. Y eso es dar doctrina, no hablar de política.